Bien, estamos entonces con Liliana Rojas Suárez, importante economista. Como sabemos, ella es investigadora principal del Center for Global Development, con sede en Washington, y forma parte del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros, que es una organización privada que reúne a muchos economistas de alto nivel, que se reúnen con frecuencia y emiten declaraciones, con recomendaciones, con análisis de la realidad y recomendaciones a los gobiernos, a los bancos centrales, acerca de qué hacer. Bien, buenas noches. Hola, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Bueno, ustedes esta vez se han reunido en Lima, sí, creo, y han emitido esta declaración número 23, la guerra de divisas, riesgo para América Latina y el papel de los bancos centrales. Y esto lo han presentado hoy día en el Banco Central de Reserva. Exacto, bueno, no en el Banco Central de Reserva, sino auspiciado por el Banco Central de Reserva. Sí. Perfecto. ¿Y ha tenido alguna receptividad? Ha tenido una discusión muy grande, y también, bueno, le damos la prensa que dice mañana, porque hay mucha prensa también. Bueno, hay la famosa guerra de las divisas. No hubo ningún acuerdo importante en el grupo de los 20 sobre este tema, no es cierto. Entonces el problema se mantiene. Y el riesgo para nuestros países es una apreciación creciente del tipo de cambio, porque vienen capitales, ¿no es cierto?, crecientes. Así es. Además, luego la superemisión esta norteamericana, lo que se llama el QE2, ¿no? El QE2, ¿no es cierto? Sí. Entonces eso va a rebotar acá. Claro. El problema es un poquito más complejo que eso, ¿no? O sea, el tema de la guerra de las divisas en realidad es algo que anuncia por primera vez hace ya un par de meses el ministro Manteiga de Brasil. Ya. Cuando ve la entrada tan grande de capitales que está teniendo Brasil, y básicamente lo atribuye al factor de la expansión monetaria en Estados Unidos. Sí. Ahora, la verdad es que juegan dos factores, ¿no? Lo que sucede es que efectivamente Estados Unidos está ampliando su oferta monetaria muy fuerte, generando apreciación en los países emergentes, pero también tienes que China juega un papel muy importante, y es que China no está apreciando el yuan, y entonces toda la fuerza de apreciación se está tirando hacia la región de nosotros, y algunos países de África y otros de Asia. Pero, o sea, es la combinación de estos dos gigantes, Estados Unidos con mucha expansión monetaria, y China con resistencia a apreciar su moneda. Claro, Estados Unidos le está pidiendo a la China que aprecie su moneda para que reactive más su mercado interno y pueda comprar, por ejemplo, más cosas norteamericanas. Exacto. ¿No? De modo que la economía norteamericana se pueda recuperar sanamente, y no en base a superemisiones. Sí. Una cosa así. Y más o menos. Y los chinos a su vez le están diciendo a los americanos: oiga, usted arregle sus problemas, pero no emitan tanto, porque entonces nosotros no les vamos a poder exportar a ustedes. Exacto, hay un tema central en todo esto, y quizás es la contribución más importante a la declaración de nosotros. Ajá. Y es que nosotros no pensamos que este es un tema que solamente es de monedas, que el origen más importante del problema está en que Estados Unidos no ha terminado de resolver el problema bancario de deuda hipotecaria en Estados Unidos. Ajá. O sea, que lo que realmente es el corazón del problema es que en este momento Estados Unidos quiere crecer, como lo acabas de decir, para crecer está emitiendo crédito con la expectativa de que con la expectativa de que emitiendo liquidez los bancos van a prestar. La verdad es que eso no va a pasar. No puede pasar por dos razones. Primero, porque los bancos están recontralíquidos. Simplemente, ¿sabes lo que están haciendo los bancos de Estados Unidos? Reciben la liquidez y luego la vuelven a depositar como encajes, pero voluntarios, en el mismo Banco Central, que les ofrece una tasa de interés mayor. Entonces, al final, en realidad esto está generando una pérdida al Banco Central, a la Reserva Federal, la emisión de liquidez. Esa es una razón. Y la segunda razón... Bueno, cuando menos eso hace que no sea inflacionaria esa emisión. Sí, es que porque se anula. Se anula, pero no hay ninguna expectativa de inflación en Estados Unidos en este momento. Ese no es el problema, ¿no? Así es. Pero la otra razón, que es donde te digo está el verdadero problema, es que, por un lado, tienes que pueden bajar la tasa de interés, ya está en cero, la de política monetaria, y la del Tesoro está en 2%, ¿no? Bajísima. Pero muy pocos consumidores, muy pocos clientes pueden aprovecharla. La razón es que el valor de su vivienda
está por encima del valor de crédito que tomaron, por debajo del valor de crédito que tomaron. O sea, tú pediste un préstamo de $100, por decirte, y el valor de lo que tienes por esos $100 vale 80. Entonces no calificas, porque estás debiendo más de tu activo. Entonces, simplemente la tasa de interés no va a reactivar el crédito. No hay sujetos de crédito. No hay sujeto de crédito. Ahora tú dirías, ¿y entonces por qué la Reserva Federal hace esto? Porque si sabe que esto no va a producir ningún efecto, porque es lo que tú me estás diciendo. Exactamente, claro. ¿Por qué lo hace? ¿Sabes por qué lo hace? Por dos razones otra vez. Una, porque hay un efecto positivo, y el efecto positivo es que le está dando confianza al sistema financiero de que yo estoy acá listo para defenderlos. En cualquier momento, cualquier problema que se va a ocurrir, estoy listo a darles toda la liquidez que se le pueda necesitar. Es el punto número 1. Yo lo sé, pero viene el punto número 2. El punto número 2 es que este problema debería realmente solucionarse a través de una expansión fiscal, no monetaria, fiscal. Espérate, déjame terminar. Sí. Pero que hay un problema. Está totalmente impedido el gobierno americano, no pasa ninguna medida fiscal en el Congreso. Es una total parálisis política en el cual no se puede hacer ninguna política fiscal. Yo sé lo que vas a preguntar ahorita, me dice, pero ¿cómo? Estados Unidos no está totalmente endeudado, con altos niveles de deuda, ¿no? Esa era la siguiente... No, la siguiente era, esta emisión de $600 mil millones de dólares se supone que era para comprar bonos del Tesoro. Los bonos del Tesoro son plata para el Tesoro. Sí, claro. No para los bancos, en realidad. Exacto. Entonces toda tu explicación anterior no tiene que ver en el asunto con los bancos, sino entonces el Tesoro va a tener plata. Claro, pero compra bonos del Tesoro, pero no es que compre nuevas emisiones del Tesoro necesariamente. Bonos que están en el mercado secundario. Ya no necesariamente son bonos nuevos. Pueden haberlos también, pero eso no es necesariamente Pero lo que tú ves es que el problema, y en esto se parece a Estados Unidos mucho a Japón de los 90s, mucho, porque Japón tuvo una crisis bancaria muy fuerte. Japón políticamente también se resistió a terminar de solucionar su crisis bancaria, y entonces lo que sucedió es que efectivamente se iban emitiendo dinero, nunca se demoraron muchos años en poner el problema de la deuda de los bancos en el balance del gobierno, se demoraron en reconocerlo con la esperanza de que la economía iba a crecer, al poder crecer la gente iba a poder pagar, y al poder pagar se iba a ir revirtiendo el problema. Eso no pasó en muchos años. Ahora, tú me dices que el problema, digamos, en el Congreso no se quiere aprobar ningún gasto adicional. Ni recorte de ingresos. Esto incluso antes de que entren los nuevos, digamos, el nuevo Congreso dominado completamente por los republicanos. Es decir, incluso los demócratas no quieren. No. Está muy ligado al famoso Tea Party. El Congreso está ya... El Congreso en este momento no va a aprobar ninguna expansión fiscal, nada que tenga que hacer con cualquier, no solamente expansión, sino cualquier tipo de política que implique que el ciudadano piense que los bancos están siendo aún más rescatados que antes. Cuando el verdadero problema es que tienes que ayudar de alguna forma u otra a que los deudores no tengan esa carga de deuda y por lo tanto puedan ser sujetos de crédito. Pero, ¿cuál es el problema entonces de los bancos? Los bancos tienen un montón de plata, no tienen sujetos de crédito. Sí. Ese es el problema. Claro. Entonces tienes que resolver el problema de los sujetos de crédito. Totalmente, porque si no, ¿cómo vas a hacer crédito? Bueno, si tu casa vale 80, mi ejemplo anterior, pero tienes un préstamo de 100, entonces tienes que reestructurar esta diferencia. Porque mientras no reestructuras, tú no tienes los suficientes activos para pedir crédito. Eso implica que acá hay una pérdida que tiene que absorber alguien. El banco. Pero si el banco absorbe la pérdida, pierde capital. Y entonces el regulador le dice, estás en capital, tienes que capitalizarte. Y los accionistas no van a comprar algo que piensan que está quebrado, entonces necesitas aún más apoyo fiscal. Ahora, esto en el corto plazo puede parecer como, bueno, que seguimos rescatando los bancos, pero no, todo depende cómo se haga el mecanismo de reestructuración. Por ejemplo, existen dos casos, uno en países industriales y otro en países emergentes. El caso de Suecia y el caso de Chile. En ambos casos se reestructuran los créditos y básicamente lo que se hace es se alarga los plazos al banco, o sea, el gobierno le presta al banco y el banco poco a poco va devolviendo el préstamo al gobierno. Y tiene limitaciones en redistribución de utilidades, básicamente una política de ajuste al sistema financiero. ¿Eso es lo que habían hecho? No alcanzó. ¿No alcanzó? No alcanzó. Exactamente, no alcanzó.
Y es muy difícil. Y ahora ya es imposible porque el Congreso se va a oponer. Claro. Entonces la trampa... Es un entrancamiento terrible que me hace recordar a Japón, que pasó exactamente por lo mismo, y luego la década de los 90 se conoció como la década perdida de Japón. Pero por otro lado, Estados Unidos sigue acumulando déficit y sigue acumulando deuda. Sí. Entonces, esa solución pasa por incrementar aún más el déficit y la deuda. Sí, sí. Tampoco es una solución. No, espera, es que si fuera cualquier otro país, yo te diría sí, no hay problema. La verdad es que Estados Unidos tiene una característica que lo diferencia de todos los otros países del mundo, y es que mantiene la moneda de reserva. La moneda que los bancos centrales tienen en sus cajas, la moneda en la cual el precio del petróleo está denominado. Tú no puedes conseguir una gota de petróleo si no tienes $1 en la mano al final del día. Entonces, eso le da tiempo para poder hacer la expansión fiscal en el corto plazo que le permitiría. Acuérdate que cuando hablamos de esto, en inglés se llama debt overhang, que es un exceso de deuda. Esto es un stock, ¿ya? O sea, esa diferencia entre 100 y 80, esos 20, te lo tengo que sacar. Es como que tienes una carga que te impide caminar rápido. Yo lo que quiero es sacarte esa carga, sacarte ese cáncer. Eso tiene un valor y se acaba. Una vez que te saqué ese exceso de deuda, ya te lo saqué. Entonces sí, Estados Unidos tiene la posibilidad de absorber esa deuda en el fiscal, efectivamente incrementa su deuda, pero tiene el espacio para hacerlo. Desde mi punto de vista es un problema político por el cual no se da esa expansión que se necesita en este momento. No, sí, lo acabo de entender por primera vez, interesante. Vamos a ir a una pausa y regresamos.